El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: había una vez un hombre rico que tenía un administrador, el cual fue acusado ante él de haberle malgastado sus bienes. Lo llamó y le dijo: ¿es cierto lo que me han dicho de ti? Dame cuenta de tu trabajo, porque en adelante ya no serás administrador. Entonces el administrador se puso a pensar: ¿qué voy a hacer ahora que me quitan el trabajo? No tengo fuerzas para trabajar la tierra y me da vergüenza pedir limosna. Ya sé lo que voy a hacer para tener a alguien que me reciba en su casa cuando me despidan. Entonces fue llamando uno por uno a los deudores de su amo. Al primero le preguntó: ¿cuánto le debes a mi amo? El hombre respondió: 100 barriles de aceite. El administrador le dijo: toma tu recibo, date prisa y haz otro por 50. Luego preguntó al siguiente: ¿y tú cuánto debes? Este respondió: 100 sacos de trigo. El administrador le dijo: toma tu recibo y haz otro por 80. El amo tuvo que reconocer que su mal administrador había procedido con habilidad, pues los que pertenecen a este mundo son más hábiles en sus negocios que los que pertenecen a la luz. Y yo les digo, con el dinero tan lleno de injusticias, gánense amigos que cuando ustedes mueran los reciban en el cielo. El que es fiel en las cosas pequeñas, también es fiel en las grandes. Y el que es infiel en las cosas pequeñas, también es infiel en las grandes. Si ustedes no son fieles administradores del dinero tan lleno de injusticias, ¿quién les confiará los bienes verdaderos? Y si no han sido fieles en lo que no es de ustedes, ¿quién les confiará lo que sí es de ustedes? No hay criado que pueda servir a 2 amos, pues odiará a uno y amará al otro, o se apegará al primero y despreciará al segundo. En resumen, no pueden ustedes servir a Dios y al dinero. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El tema de hoy es la relación del cristiano con los bienes materiales. En resumen, como dice el Señor en el Evangelio, al final de él, no pueden ustedes servir a Dios y al dinero. Contrapone esas 2 cosas, Dios y el dinero o los bienes materiales, que se convierten en un Dios, ocupan el lugar de Dios. La avaricia tiene algo de idolatría y el apegarnos a los bienes materiales, al dinero, los bienes materiales, nos puede dificultar el acercarnos a Dios. Podemos vivir para el dinero, aunque cumplamos ciertas cosas, pero en definitiva estamos caminando por un camino totalmente contrario al camino
que nos lleva a la salvación. No se puede servir a Dios y al dinero. El capítulo 16 de San Lucas habla todo él de esa relación del cristiano con los bienes materiales, comenzando por el Evangelio de hoy, esta parábola de difícil comprensión, la parábola del administrador astuto. Luego viene lo que dice nuestro Señor a los fariseos, que eran amadores del dinero, dice San Lucas, y el Señor los llama hipócritas, ¿no? Porque llevaban una apariencia de religiosidad, pero su Dios en definitiva era el dinero, ¿no? Fariseos amadores del dinero. Y al final del capítulo está otra parábola, la del rico Epulón y el pobre Lázaro, que es el Evangelio que nos tocará meditar el domingo siguiente. Hay un mandamiento, como ustedes saben, de la ley de Dios, el 7º, que dice no robar, ¿no? Nos manda no robar. En primer lugar, en esa relación con los bienes materiales, tenemos que respetar lo que es del prójimo, ¿no? El adueñarse o el arrebatar las cosas del prójimo es un pecado, ¿no?, que ofende a Dios, que nos aparta del camino. No robarás. Hay distintas formas de robar. Allí, en la primera lectura de hoy, el profeta Amós habla duramente contra los israelitas, que su Dios era el dinero, de alguna manera, porque decía que pensaban muchos, ¿cuándo pasará el día de fiesta, el día de descanso, el sábado para los judíos? Podemos decir el domingo para nosotros, ¿cuándo pasará el domingo para poder hacer negocio? Para no atrasarnos en los negocios. En la actualidad, el domingo casi ya no es día de descanso, salvo para aquellos que tienen plenamente conciencia de lo que significa el domingo, día de descanso, día de buscar a Dios en primer lugar y ocuparse de otras cosas, no de los negocios, si fuera posible. Hay esclavitudes modernas que nos obligan a tener que trabajar el domingo, ¿no? Pero deberíamos siempre tratar de poner el domingo como primer día de la semana dedicado a Dios, ¿no?, y al prójimo también, especialmente a la familia. Decían los israelitas, y eran acusados por Amós y por muchos profetas en sus tiempos, ¿cuándo pasará el descanso del sábado para reabrir nuestros graneros? Y el profeta dice duramente, disminuyen las medidas, aumentan los precios, alteran las balanzas, obligan a los pobres a venderse, por un par de sandalias los compran y hasta venden el salvado como trigo. Una expresión del profeta que perfectamente se puede aplicar a los tiempos actuales. ¿Cuánto hay de esto entre nosotros? Disminuyen las medidas, aumentan los precios, alteran las balanzas, obligan a los pobres, ¿no? Cuántas esclavitudes económicas, cuántos fraudes, engaños. Ese es el mundo que nos toca vivir y nos podemos mezclar en esa cuestión y tomarlo como algo, todo el mundo lo hace, ¿no? Si no, no puedo subsistir. Y me acostumbro a engañar, a mentir, ¿no?, para hacer negocio, lo necesito, tengo que, si no, no puedo vivir. Y el Señor dice, lo ha jurado el Señor, no olvidaré jamás ninguna de estas acciones. El Señor, que es justo, nos observa y nos pedirá cuenta de todas nuestras acciones. Esto que dice el profeta y que vivimos en todas partes, se aplica a todos los niveles, ¿no?, desde el trato entre nosotros, de uno con otros, hasta niveles internacionales, ¿no?, países ricos que
subyugan, someten, esclavizan a los países pobres y hacen lo que quieren con ellos, con deudas totalmente impagables. Cuánta injusticia hay en torno a esta verdad. También la usura es un pecado y se da mucho también entre nosotros. Presto un dinero y bueno, tengo que recuperar eso con intereses. Entiendo que legalmente los intereses son 2% anuales, mensuales. Pues he visto que se pide muchísimo más, ¿no? No el 2%, sino el 20% o mucho más. Y a lo mejor me siento bien prestando, pero después exigiendo, dejo en la miseria. Lo he visto también en personas supuestamente católicas, que lo hacen para ayudar, pero después, ¿no?, quieren recuperar presionando duramente al prójimo. También hay pecados del otro lado, ¿no? Hay personas que se endeudan sabiendo que nunca van a poder pagar eso. Hay irresponsabilidad también en eso. No olvidaré jamás ninguna de estas acciones. Y el Señor no olvida al pobre. El Señor no cierra los ojos frente a la injusticia. Tenemos que confiar mucho en Él. Cantábamos en el Salmo: Él levanta del polvo al desvalido y saca al indigente del estiércol para hacerlo sentar entre los grandes, los jefes de su pueblo. Vamos ahora un poquito a la parábola del Evangelio de hoy, en relación con este tema. Parece que este administrador estuvo robando, pero realmente no es así. Es un administrador que tiene un dueño, un amo, un patrón, que es acusado de haber malgastado sus bienes. Entonces el patrón le pide cuentas y lo deja sin su cargo. Y entonces este administrador dice: ¿qué voy a hacer? Me dejan sin trabajo. Trabajos duros, trabajar la tierra, no puedo, no tengo fuerzas. Pedir limosna me da vergüenza. Ya sé lo que voy a hacer para que cuando me despidan pueda alguien recibirme. Y entonces hace algo con mucha habilidad. Dice que llama a los deudores de su patrón y le dice: ¿cuánto le debes a mi amo? Tantos barriles de aceite, tantas medidas de trigo. Pues haz un recibo, vamos a disminuir. Anota 80, menos. Parece que aquí el administrador estuvo robando. Y sin embargo, según los exégetas más importantes, los especialistas, no es propiamente así. Porque el dueño, el amo, termina alabando a este administrador. Tuvo que reconocer que su administrador obró con habilidad o con astucia. De alguna manera lo felicita. Este dueño representa a Dios. Y nosotros somos los administradores de todo lo que Dios nos ha dado. Dios no alaba la injusticia, Dios no alaba el robo. Hay algo así que con habilidad hizo este administrador. Porque no queda otra explicación, según la enseñanza que viene después de Jesús. El administrador, evidentemente, que gana de su administración. Imaginemos que este es un patrón que está mucho tiempo ausente, con muchos bienes en todas partes, y cada tanto viene a pedirle cuenta a su administrador. Y el administrador se queda con una parte de forma de pago de la deuda de su amo. Y entonces dicen que esta es la única explicación posible, que este administrador renuncia a los bienes que le corresponde a él, que no iba a percibir tampoco, pero que renuncia a lo que le correspondía a él y dejando intacta la ganancia de su amo. Y entonces la deuda de aquellos fue menor. Y entonces fácilmente luego podían recibirlo.
porque le aminoró la deuda. Y entonces, así dice el Señor, como enseñanza, primero alaba la habilidad de este hombre, la astucia, que no es propiamente una astucia mala, sino buena, pero un poco mundana, ¿no? Los hijos de este mundo son más hábiles en sus negocios que los que pertenecen a la luz. Y entonces la enseñanza del Señor es la siguiente: con el dinero tan lleno de injusticias, gánense amigos que cuando ustedes mueran los reciban en el cielo. El dinero tan lleno de injusticias, repite 2 veces esa frase. El dinero se presta a muchas cosas torcidas, sucias, pero tenemos que administrar las cosas. En este mundo tenemos que ganar el sustento y administrar bien, usar bien de esos bienes. Gánense con ese dinero amigos que cuando ustedes mueran los reciban en el cielo. En definitiva, el Señor aquí enseña la generosidad y la misericordia. Con esa administración, con esos bienes que el Señor ha puesto en nuestras manos, que no son míos, soy administrador, tengo que saber usarlos bien. Ganar amigos que cuando me muera y ya no pueda apoyarme en esos bienes, puedan orar por mí y recibirme en las moradas del cielo. El bien que hacemos con nuestros bienes materiales es como ir guardando en un banco, ¿no? Y vamos a recibir intereses en el cielo. El bien que hacemos, eso queda allí anotado a la hora del juicio. Los bienes que malgastamos o desperdiciamos, pues se pierden. El bien que hacemos es remunerado en el cielo. Gánense amigos que cuando ustedes mueran los reciban en el cielo. Y el Señor sigue diciendo, el que es fiel en las cosas pequeñas, también es fiel en las grandes. ¿Cuáles son estas cosas pequeñas? Los bienes materiales. Las cosas grandes, verdaderas, son las cosas espirituales, la gracia de Dios, que permanece. Los bienes materiales son pasajeros. El que es fiel en lo pequeño es fiel en las cosas grandes. El que es infiel en las cosas pequeñas también será infiel en las grandes. Si ustedes no son fieles administradores del dinero, dice el Señor, tan lleno de injusticias, ¿quién les confiará los bienes verdaderos? Bienes pasajeros y bienes verdaderos. Los pasajeros, aunque sean un montón de bienes que Dios me conceda, soy administrador de ellos. Los bienes verdaderos es la gracia de Dios en definitiva. Y si no son fieles en lo que no es de ustedes, lo que tenemos, aunque lo hayamos ganado honestamente, no es mío, no es de ustedes. Si no son fieles en eso, ¿quién les confiará lo que sí es de ustedes? La gracia de Dios, los bienes que perduran para siempre. Y entonces termina el Señor diciendo aquella frase, ¿no?, que decíamos al principio, como resumen de todo el Evangelio: no se puede servir a 2 señores. Se prefiere a uno y se desprecia al otro. Se ama a uno y se odia al otro. No se puede servir a Dios y a Mamón, que es el dios del dinero. Textualmente el Señor habla de ese demonio, Mamón, que es el que nos induce a la idolatría, dejar a Dios por los bienes de la tierra. No nos equivoquemos. Podemos llevar una vida cristiana aparentemente, entre comillas, como los fariseos, hipócritas, y estar mi corazón apegado al dinero, a los bienes materiales. Y ese es mi fin, para eso vivo, aunque cumpla ciertas cosas religiosas. Voy por un camino equivocado. No se puede servir a Dios y al dinero. Aunque tenga mucho o poco, puedo tener nada, vivir
en cierta indigencia y estar mi corazón apegado a eso poco y desear muchas cosas. Puedo tener mucho, con más facilidad me apego si tengo más. Por eso a veces el Señor permite ser podado en ese sentido, para que no me apegue. Él conoce mi corazón. Mejor tener poco para no apegarse. Pero puedo tener mucho y administrarlo bien. Con la gracia de Dios eso se puede hacer y mi corazón no está apegado a eso. Y puedo administrarlo bien y ganarme amigos que me reciban en el cielo. Hay personas así, muy generosas con sus bienes. El ejemplo está en Cristo. La aclamación que cantábamos en el Evangelio, Jesucristo siendo rico, se hizo pobre para enriquecernos con su pobreza. El que es Dios, rico, dueño de toda la creación, dueño de todo, se hizo pobre. Literalmente pobre. Nació pobre, murió totalmente despojado en una cruz. Quiso quedarse pobremente bajo las apariencias de pan. ¿Qué vale el pan? Nada. Pues allí quiso quedarse escondido el Señor, para enriquecernos con su pobreza. En definitiva, el Señor nos aconseja y nos pide la pobreza, la virtud de la pobreza. Esa palabra que es magnífica, pero que también es terrible, le tenemos miedo a la pobreza. Prefiero ser rico, pareciera. Pues el Señor nos aconseja con sus palabras y con su ejemplo la pobreza espiritual. Los laicos, ustedes tienen que administrar bienes, ¿no? Es así, pero el Señor les pide la pobreza espiritual. Tratar con esos bienes, pero con un corazón desapegado de esos bienes. Los religiosos, las religiosas, nosotros hacemos voto de pobreza. También tenemos que administrar bienes, pero tenemos un voto de pobreza. No solamente se nos pide la pobreza espiritual, como a todo el mundo, sino también la pobreza material. Y si bien el Señor no nos hace faltar nada, tenemos todo, sin embargo, tenemos que también vivir la pobreza material. Como decía el Papa Juan Pablo II en una ocasión, es necesario que los religiosos sientan de vez en cuando el mordisco de la pobreza, ¿no? Es duro eso, ¿no? Muchas personas lo viven, están luchando permanentemente en el mundo, qué difícil es no tener para comer o para darle a sus hijos, etcétera, etcétera. A nosotros, repito, no nos falta nada, Dios es providente. En general los mexicanos son muy generosos, no nos falta nada, pero no vaya a ser que se apegue nuestro corazón a las cosas materiales. Está bien que de vez en cuando sintamos el mordisco de la pobreza. Estamos dentro de la novena al Padre Pío, se acerca a su fiesta el próximo viernes. El Padre Pío, religioso capuchino, hizo voto de pobreza y le tocó también administrar grandes bienes. Él tuvo que construir, así como se ha construido este santuario, él tuvo que construir una casa, Dios le encomendó esa tarea, muchas obras, pero en particular aquella casa de alivio del sufrimiento, un hospital magnífico, que perdura hasta el día de hoy, que en aquel tiempo era uno de los mejores del mundo, pensando especialmente en los enfermos, y administró eso. No tocaba un centavo que no sea, él era pobre, no usaba eso para beneficio personal, ni un centavo, ni para beneficio familiar, respetando totalmente la intención del donante. También le robaban. Una vez recibió 400 millones de euros, una cifra gigantesca, del exterior, venía de Estados Unidos o de Canadá, no me acuerdo, pues llegó a Italia la mitad. Pues bueno, con impuestos y cosas y trámites y burocracia, como que se robaron la mitad, pero él administraba perfectamente con eso.
pues tenemos ese gran ejemplo del Padre Pío. Vamos a pedirle a él y a la Santísima Virgen que nos conceda esa gracia de la libertad del corazón en relación a los bienes materiales, saber usarlos bien y ocuparnos especialmente de los bienes perdurables, de aquello que nos conduce a la vida eterna. Ave María Purísima.